Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy con Berenice de Serena Morena. Hola, soy Berenice, soy parte de Serena Morena, como ya ha contado Mili. Em, Soy activista feminista hace unos 5 años y soy parte de Serena Morena hace 4 y estoy muy feliz y emocionada de estar aquí. Bueno, lo principal, ¿qué es Serena Morena? Ya. Serena Morena es una colectiva de acompañamiento de abortos, es una colectiva feminista. Hace unos años, unos 6 años se formó Serena Morena y el objetivo fue que las mujeres y personas gestantes dejen de pasar procesos a el simulacro. Hay un simulacro multipeligro. Creo que ya acabó. Sí, Y todos murieron aparentemente porque nadie bajó el nadie simulacro. bajó. Si fuera en serio, ya fue. Voy a poner una partecita de esto en el podcast como la de él. La pregunta más importante, ¿qué es Serena Morena? Serena Morena es una colectiva feminista en la que damos acompañamiento en procesos de aborto a personas gestantes. Serena Morena se formó hace unos 6 años y el objetivo principal fue que los procesos de abortos dejen de ser tan tortuosos y sobre todo tan estigmatizados y tan relacionados a la muerte, que no necesariamente es algo real. Entonces, Serena Morena no solamente se encarga del acompañamiento, sino también de dar información y también está muy de la mano del arte en cuanto a visibilización del medio ambiente, en cuanto a visibilizar sobre los procesos que podemos pasar muchas mujeres y personas gestantes, sobre todo desde los estereotipos y los roles que se nos ha impuesto en la sociedad. Perfecto. Y es algo súper importante. Es genial que una colectiva esté así en Perú, considerando de que en Perú todavía estamos tan atrasados con el tema de la legalización del aborto, que hayan colectivas de mujeres que estén dispuestas como que a apoyar y a dar ese acompañamiento que todavía dices, que me dijiste antes, que es gratuito, Sí, me parece demasiado bonito. Es sí, una bonita causa. es que el gobierno o el sistema que debería apoyarnos y estar Y ahí, velar por la seguridad. que no lo hace en lo absoluto, más bien hace todo lo contrario, ha sido como una respuesta de, oye, esto no puede Claro. seguir pasando y más personas no pueden seguir viviendo esto. ¿Y cómo inició Serena Morena? ¿Cómo es que se formó? Fue un grupo de amigas que en diferentes momentos pasaron procesos de aborto y se tuvieron entre ellas y se dieron cuenta de la poca información y sobre todo la desinformación que existe alrededor de los procesos de aborto y lo poco de lo que se habla Claro, y la poca sensibilidad también que hay al respecto. completamente y toda la violencia que está de la mano. Y dijeron, pucha, si nosotros hemos pasado por esto y qué bueno que hemos estado ahí entre nosotras para ayudarnos, pero ¿cuántas personas no tienen ese privilegio, no tienen esa Sí, oportunidad? Entonces salió de que no siga pasando, que no sigan viviendo estas emociones tan desagradables otras personas. para las personas que tal vez aún no sepan mucho con respecto a lo de por qué es que se busca legalizar el aborto, tú cuéntame para ti, ¿por qué es importante que se despenalice el aborto en Perú? O bueno, en el mundo, ¿no? En general. Sí, desde Serena Morena tenemos una visión que sí, buscamos de alguna manera que el aborto sea legal, pero sobre todo buscamos que el aborto sea libre, porque la legalidad en verdad no va a hacer que sea seguro necesariamente. Desde Ujú. la ilegalidad ya hay personas que lucran de la necesidad, ya hay supuestos profesionales y personas y los carteles que vemos en los postes y pegados en las veredas de atraso menstrual, en donde las mujeres mueren por Sí, total. por justamente la necesidad y preocupación de deshacerse Y, de algo. y las mujeres están en condición de precariedad, porque claro, las mujeres que tienen dinero, que tienen más privilegios, se van a, pues, bueno, no sé si se dice clínicas. Sí, Sí se sí, dice van a clínicas. clínicas, claro. A clínicas, pues, que tienen, pues, todo a la mano, seguras, ¿no? O si en otro de los casos se van a algún país cercano que sea legal, Ujú. y ya está, y no pasa nada, pero al final quienes mueren son las mujeres que están en situación de precariedad, que no pueden pagar ese tipo de cosas. Totalmente. Y
el privilegio que existe de tener los medios económicos para poder hacerlo, Claro. e igual del otro lado, que sea legal no necesariamente va a hacer que menos mujeres mueran, porque van a seguir existiendo personas que van a hacerlo desde como existe ahora, Por lo desde, bajo. sí, por lo bajo, y la legalidad no va a garantizar necesariamente menos muertes. Lo que buscamos nosotros es que sea Gratuito. gratuito y libre, de que Sí. se pueda tomar la decisión, de que también teniendo en cuenta que desde la legalidad habría esta posición de el gobierno o diferentes ministerios que, bueno, entonces es legal, entonces nosotros ponemos las condiciones de cómo se va a dar. Claro, exacto. Nosotros vamos a hacer, si quieres, va a ser así, 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 en tales lugares Claro. en donde, como ya conocemos, la violencia obstetra Sí, eso existe, existe claro. y es muy grande. El desconocimiento y la desinformación va a seguir existiendo. Que sea legal no necesariamente significa que vayan a educarnos en ese lado a las personas Claro. para que se sepa y se desestigmatice todo lo que trae el aborto. Claro. Es que es muy complejo porque es como que lo despenalicen es el primer pasito, pero Ujú, todavía falta, como dices, que sea libre, que sea gratuito, ¿no? Para todas y para todas las personas gestantes. Y ujú, aparte de eso también, que haya como una capacitación para el personal que hace eso, con el fin de que no se trate el procedimiento con tan poca sensibilidad, que no haya, por ejemplo, ¿no? Violencia obstétrica. ujú. También, obviamente, seguro que va a haber violencia a la hora de realizarse un aborto, porque pues estamos en Perú, lamentablemente hay muchas personas que aún tienen como que ideas muy cerradas y muy con poca información al respecto de estos temas. Se van a dar seguramente situaciones incómodas para las mujeres que van, situaciones en las que simplemente se van a sentir mal por lo que están haciendo y se van a sentir culpables. Sí, Cada país va a poner sus reglas y probablemente esas reglas ni siquiera velen por la seguridad psicológica, no tanto física, pero sino psicológica de las mujeres que van a hacerse ese tipo de procedimientos. Y es súper complejo. sí, de todas maneras. Y aparte que nosotras lo que hacemos, uy, salud. Voy a hacer no, ya no, ya no. Perdón, te jinxié el saludo, te No, lo no, no, quité. estoy, Ok. estoy. Este, lo que, o sea, si se busca legalizarlo, lo que nosotras hacemos ya está del lado de la ilegalidad, pero no Sí, necesariamente significa que sea menos seguro. Entonces, em, nuestra, digamos como que labor va más de la mano de ponerlo sobre la mesa, hablar, desestigmatizar, claro, porque el hecho de que vaya a ser legal en Perú es algo que puede ser bastante, de acá a cuántos años podría pasar, y si pasa, la cosa es que se ponga sobre la mesa. Por eso han habido proyectos de ley en relación a despenalización del aborto o a cuál es la posición frente al aborto en tal, y se sabe desde ya que no va a llegar a ser despenalizado, o sea, se sabe no en mucho tiempo. y en el momento no va a ser. Lo que se busca es, vamos a lanzar este proyecto de ley, sabemos que no va a funcionar, pero va a dar de qué hablar. Claro, exacto. Eso también es importante porque si bien sabes que no va a pasar, aunque sea estás generando conversación, Exacto. no por esos grupos que estén en contra necesariamente, pero tal vez por las personas jóvenes que les interese tal vez informarse sobre el tema y que puedan también apoyar. Poquito a poquito se vayan sumando más personas que estén Sí, a favor y que tal vez en 10 años, no sé, sí se llegue a despenalizar y cuando se despenalicen hayan medidas que sean ideales para las personas que lo van a hacer, ¿no? sí, Por respeto y con humanidad, sobre todo. claro. Y es una chambaza, pero creo que de a pocos hay muchas cosas y muchas situaciones que están ayudando a visibilizar lo del aborto terapéutico que se ha dado a Milagros, esta niña. em, Uf. ¿Es el caso de hace poquito? Sí, de Claro, que ha sido recién creo hace dos, tres fuerte, días que fuerte, han dicho, ok, ya, vamos, que se acceda al aborto terapéutico, y sin embargo, a partir de eso, de esa situación, un montón de gente lo está hablando, y un montón claro. de gente, ha habido un antes y un después, y no sé, por ejemplo, la posición de mi mamá es súper católica, súper religiosa, como que sabe que yo soy activista feminista, y es como que, no me cuentes, No quiero ¿está bien? saberlo. Sí, Hazlo como, tú, pero no quiero está bien saberlo. lo que haces y te hace feliz, pero ay, no me cuentes. Y hoy estábamos hablando y le hablé sobre el caso de esta niña Milagros. Me dijo, sí, en verdad yo estoy muy de acuerdo con eso, porque ¿cómo va a pasar?
Y hace 2 años mi mamá no pensaba así. Claro. Hace un año no pensaba así. ¿Y qué ha sido? El que se ponga sobre la mesa, el que se vea la otra parte. No necesariamente desde la legalidad o lo que dice la norma, como decía la ministra de la Mujer, que es la normativa peruana que no permite el aborto terapéutico para esta niña y Pero yo había leído que sí se podía en esos casos, ¿o sí, no? claro, se Claro. puede, pero Entonces, no ¿por lo qué? informan. Mm, No les ok, conviene por moral, creencias religiosas. Pasa claro. todo el tiempo. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos salen de niña que fue violada por cualquier familiar Exacto. que se le ha negado o no el aborto terapéutico? Y al final son niñas que van a estar obligadas a ser madres Ujú, si es que salen, concluyen, ¿no? claro. El parto, porque al final de cuentas un parto es también, puede atentar contra tu vida tranquilamente. Que se les niegue el aborto terapéutico y yo no me imagino la carga psicológica que deben estar pasando esas niñas, el hecho de que tengan que traer a la vida al hijo, hija de su agresor, o sea, y que tal vez sean niñas, porque en muchos casos son niñas también que viven en la pobreza y la falta de humanidad que hay con respecto a todos, porque la mayoría son los hombres, como Sí. que todos estos hombres que toman en sus manos la vida de niñas y que las obligan a tener hijos porque les da la gana, porque Sí. se ponen en plan de no, es que la familia, Por encima de la sí, que vida, la sí. vida por encima, pero en verdad, ¿de verdad les importa eso? O sea, y a veces uno se puede pensar, ¿no? ¿Realmente te importa la vida? Porque esa niña, tú no es como que vas a seguirle, vas a hacerle un seguimiento, a ver cómo Claro. está, no, la niña va a parir, va a tener al niño y ya está, y tú te vas a desligar completamente de esa niña, o sea, realmente la vida no te importa, lo que te importa es que quieres que las mujeres vayan a parir porque sí, porque te da la gana y porque en realidad no tienes ninguna sensibilidad con las mujeres de tu país, ni tienes nada de vocación con respecto a lo que estás haciendo. Es el ejercicio de poder que hace que todos los hombres solamente buscan ejercer poder y el ejercer poder es que nosotras tengamos cero de derechos y que hagan lo que quieran, Sí, que es lo que ha estado pasando claro. en estas situaciones. Y justamente una respuesta en contra es estas colectivas feministas que se encargan de poder visibilizar y hablar de esto, que me parece que una de las cosas más importantes que desde que entré a Serena Morena y que me quedó como, es verdad, estoy acá, de el aborto está muy relacionado a muerte, por eso no se habla, porque de la muerte no se habla, Claro, porque miedo, pues no, rechazo. claro, claro. La muerte es algo que esta sociedad se supone que desprecia por todos lados. Sí, preferible no tocarlo, como buenos latinoamericanos metiendo todo debajo de la alfombra. Y religiosos Y también. religioso, exacto. Entonces, el aborto no tiene relación con la muerte necesariamente, que sí pasaba hace 40, 50 años, cuando mujeres completamente desesperadas no sabían qué era lo que podían hacer, simplemente tomaban un montón de cosas sin saber cuáles podían ser los riesgos y obviamente morían, porque no había guía, no había acompañamiento, no había base, sustento. Y ahora lo que nosotros hacemos en Serena Morena es decir, oye, nosotras acompañamos no necesariamente solo porque, ay, qué buena gente, vamos a darte apoyo emocional, sino que toda la información que sacamos está basada en manuales de la Organización Mundial de la Salud. No solamente somos activistas feministas, sino que también hay obstetras, hay doctoras, hay médicos, hay especialistas, profesionales de la salud Claro. que se encargan de ver, oye, esto científicamente está bien. Estos son garantías para que hagas un proceso desde la seguridad física tuya y emocional, para que sepas qué es lo que está pasando y que no necesariamente va a ser un riesgo fatal. Ujú. Y es justamente la necesidad de poder hablar de estos temas, de saber, oye, no te vas a morir si haces un proceso con pastillas. Claro, No va a totalmente. suceder como sucedía antes, pero no se habla de eso. Sí, justo me acuerdo que no sé mucho leí que había un estudio que decía por qué mueren las mujeres embarazadas, Uh ¿no? -huh. Y una de las principales causas era por abortos clandestinos. Y salía, ¿cómo podemos salvar a estas mujeres en el estudio? Y era básicamente brindándoles condiciones de aborto sano, seguro, y que básicamente pudieran garantizarles la vida. E incluso cuando tú estás embarazada, el embarazo ya como casi a término Uh puede -huh. llegar a ser incluso mucho más riesgoso para tu vida que el mismo aborto practicado en una clínica de forma segura. Sí. Y también
es importante ver que la clandestinidad no necesariamente está mal, porque lo que hacemos nosotras es hacerlo desde la clandestinidad. Claro, Sin embargo, en estas clínicas, estos supuestos profesionales, lo que hacen es, y muchas veces lo que pasa, es estafar. O sea, más allá de hacer un proceso o no, hay una mafia detrás de los procesos de aborto totalmente. súper grande, en donde, ok, hay páginas web, crean pastillas, o sea, las mandan a hacer, tienen un laboratorio como para hacer y, sí, estas son tal cosa. Em, la manera en cómo se acercan, o sea, hasta todas las colectivas ONGs lo ponen en internet y es como, sí, te vamos a ayudar y al final solamente te quitan plata y no hay nada. Te matan y Sí, lucran. más allá de, claro, hacemos el proceso y te ponemos un montón de cosas que no tienes ni idea de qué cosa va a ser, también está este otro lado de, bueno, vamos a lucrar de tu necesidad. Claro, que es triste, súper triste Es eso. súper fuerte porque un montón de los casos que nos llegan es justamente, escribí a esta web y después me bloquearon y se llevaron como 1.200 soles, ¿no? Como Wow. 1.000 soles. O me citaron en este lugar y al final no era, ¿no? Eso es lo que, dentro de los abortos clandestinos, eso es lo que cobran. 1.000 soles, 2.000 soles. Sí, o Ujú. sea, y eso, mínimo será 1.000, 1.200 podría ser. Puede seguir subiendo dependiendo del lugar o con quienes lo Claro, haces. mientras más fancy, seguro más caro, Exacto, obvio. sí, claro, o sea, puede ser hasta 3.000, un poco más. Claro. Es, es, es un negocio, Es un lastimosamente. negocio. Es que, claro, siento que todas las iniciativas que hay con respecto a propuestas que todavía están en la ilegalidad, lamentablemente se vuelven una mafia. Sí. O sea, y esa es una de las razones por las cuales, ok, hacerlo legal para que dejen de existir estos lugares Exacto. en donde las mujeres mueren. Y es que ahí viene el problema, ¿no? Porque creo que los grupos conservadores y los grupos, pues, los fanáticos religiosos creen que, y una de las grandes mentiras es que creen que quiere despenalizar el aborto porque todas las mujeres quieren Vamos a ir abortar, corriendo. exacto, que todas van a ir a abortar y que sí, qué felicidad, todos los días van a abortar, Sí, a cada claro. rato, y no se dan cuenta de que la principal razón por la que se despenaliza el aborto es para que ya no haya más abortos, para que haya más información y que las mujeres no mueran por querer abortar, porque es un derecho que todas las mujeres deberían tener por sobre su cuerpo. Entonces, es como que no es que se quiera hacer un montón de abortos y que todas las mujeres y las personas gestantes vayan a abortar, sino que es para que haya menos abortos y para que sean seguros, se Exacto. tiene que legalizar y bueno, obviamente también tomar más medidas al respecto, pero se tiene que primero legalizar. Claro, y es súper loco, ¿no? El hecho de, creo que hay este video de, ¿cómo se llama esta chica? Esta comediante argentina que dijo, ay, sí, los abortos ya son legales y todas las mujeres iban corriendo, ay, sí, vamos a No abortar, lo he sí. Te visto. lo voy a pasar para que veas, Ya. como que todas Yeah. están corriendo así, ay, Ajá. sí, vamos a abortar, todas. En verdad, ¿estás embarazada? No, pero igual quiero abortar. Como, Eso no es lo que pasa, ese es piensan el que se va a miedo, pues pasar. ese es el Sí, miedo de los sí, conservas, que en verdad sí. nada que ver. Es más por el lado de, oye, hay un negocio detrás de esto Claro. frente a las necesidades y simplemente es ponerlo sobre la mesa, saber sobre todo desde este estigma y lo que se nos ha hecho creer desde siempre, creo, desde que vimos ese video en el colegio de, mi Ay, piernita, no me digas, no me desde digas. ese momento. Yo soy de un colegio religioso de monjas, Ah, ¿ya? Y yo he escuchado ese video muchas veces. o sea, Y no me parece que deberían ponerlo en los colegios, es traumático. obvio que no, claro que Me no, pero parece desde ahí, horrible. o sea, desde ahí empieza el trabajo de esta posición religiosa y Claro, conservadora yo lo de, voy a decir así porque tal vez hay gente religiosa que no le gusta lo que voy a decir, pero el adoctrinamiento, básicamente. totalmente, Que no tiene nada de malo ser religioso, ¿eh? Yo sí, me refiero a ir ya en contra de los derechos de las otras personas y querer exacto. imponer tus creencias. Y a mí me parece eso es un adoctrinamiento muy fuerte. Es que desde niñas se nos hace pensar que tomar una decisión sobre tu cuerpo está mal y no debería ni siquiera pasar por tu mente. Si pasa, ya tienes que sentirte culpable. Claro, exacto. La culpa.
La culpa es tan típica del catolicismo, porque justo es algo que yo he hablado muchas veces con mi psicóloga, ¿no? Y yo soy una persona que muchas veces ha vivido con culpa por muchas cosas, Ujú. pero siento que la culpa es como uno de los pilares, el sentir culpa por lo que haces, y no necesariamente porque hagas algo mal, sino el sentir que tienes que ser castigado si es que te equivocas, el que no haya, ¿no? Como ese espacio de equivocarse, porque tienes que sentirte mal, tienes que Sí, sentir culpa y la culpa y la culpa y la culpa y la bendita culpa. sí, o sea, y el objetivo de la culpa es solamente hacerte chiquita. Claro, No tiene, obvio. yo considero que todas las emociones tienen una funcionalidad y disfuncionalidad, como buena psicóloga. Pero la culpa no te lleva. ¿Sí mencionaste que eres psicóloga? Sí mencioné, Es soy psicóloga. psicóloga. Ya. Y todas las emociones tienen una funcionalidad y disfuncionalidad, bacán. Todas de alguna manera nos sirven, pero la culpa yo en verdad le tengo un terrible rechazo, porque no nos lleva a nada. Su objetivo Claro, es hacerte pequeñiti. claro. No te hace progresar. No, es quedarte ahí, no te permite transicionar. Es solamente castigarte por hacer las cosas mal y por hacer las cosas mal también te tienes que castigar. Entonces, es un círculo infinito y frente a lo que se nos ha enseñado y todas las creencias que hemos tenido desde siempre, sobre todo las mujeres, frente a decidir sobre nuestros cuerpos, es un rotundo no. Claro. Entonces, todo el trabajo que se hace desde siempre es no, asesina, ¿cómo es posible? No estás pensando en la vida de ese ser humano, qué mal. Claro que desde que hay que dejar en claro que hasta qué tiempo todavía no sigue siendo un ser humano también, pero bueno, Exacto. eso es algo. O sea, los seres humanos tenemos derechos cuando hemos nacido. O sea, a Claro, partir de, ok, ya, ser humano con derechos de ser sí. humano, pero antes, Es que es muy complejo porque yo he leído mucho con respecto a cuando dicen, no, no, es que la vida empieza desde la concepción y tal. ajá, Y hay tantas, hay tantos como que vacíos y hay tantos como confusiones al respecto de eso, porque en todo caso, si es así, ejemplo, cuando haces una inseminación in vitro, ujú, ¿no? Ahí hay una concepción como tal, pero claramente hay muchas de esas inseminaciones in vitro que se desechan. Ahí hay una concepción que ya desechaste, pero a nadie le importa nadie eso. está hablando de eso. Mientras que sea para generar una vida y todo eso, todo bien. Y aparte hay mucha confusión, ¿no? Porque ahí dices, ya, pero que un ser humano es desde la concepción, ya, pero ¿qué características tiene que tener para que sea un ser humano, ¿no? Ahí empieza muchas cosas complejas como que tenga un sistema nervioso ya desarrollado o que es, porque si no es solo un conjunto de células, pero qué conjunto de células es, ¿no? Y ahí hay como muchas confusiones que se dan porque hay Ujú. muchas cosas que aplican que no necesariamente son un ser humano, que también encajan dentro de las especificaciones que dan sobre ser un ser humano, porque al final de cuentas termina siendo hasta cierto punto una vida tisular, ¿no? Ujú. Y ya. Como un solo concepto así Claro, definido. exacto, porque hay muchos conceptos diferentes y dependiendo de cómo se busque, puedes encontrar diferentes cuestiones que también podrían incluso adecuarse a lo que sería un ser humano, que no necesariamente sea un ser humano, puede ser un tumor, ¿has visto estos tumores que hay que tienen Dientes. pelos, dientes, Sí. los teratomas? Ajá. Entonces, claro, ese tipo de cosas también entrarían. Entonces, es muy fuerte. Es muy fuerte cómo es que automáticamente la gente se coge mucho sobre, no, que es un ser humano desde la concepción, pero no investiga más allá, pero no quiere saber más allá de qué trata, por qué es que realmente, si realmente es un ser humano desde la concepción, Ujú. a qué se refieren con ser un ser humano que es tan complejo. Siento que se quedan con lo que les conviene, que se tratan de respaldar sobre la ciencia. No, es que la ciencia, la ciencia, la ciencia. Pero es mentira, realmente se respaldan de que de sus creencias religiosas, se respaldan de sus prejuicios, se respaldan de la misoginia interiorizada que existe. Pero al final, la mayoría ni siquiera sabe lo que está diciendo y solamente repiten lo que se les dice y ya está. Obvio, es que es la manera como se nos ha enseñado a ser humanos y estar en lo correcto, ¿no? Como que hacer lo correcto es, ok, hacen esto, me dicen que tengo que hacer esto y continuar, no cuestionar. Ya La vale. cosa es no preguntarnos más allá, Ujú. es quedarnos con lo que nos dicen. Y es justamente esa visión lo que sigue manteniendo el status quo y de Sí, que, el ah, status quo, sí, tiene sí. que ser así y no lo cuestiones. De eso se benefician también muchos grupos, pues, ¿no? De que las personas que los siguen no se atreven a cuestionarlos. Ujú. Entonces, por eso es que nadie se atreve a investigar y simplemente automáticamente te dicen,
que eres una matabebés, No te veo. que sí, El matabebés, remix. feminazi, que no sé qué, que todos quieren abortar, que la vida, que no sé qué. Y bueno, no sé, siento que está lleno de desinformación. Muchos de esos grupos, no creo que todos, porque habrá gente que es pro vida, que no sé, que sí estará informada, qué sé yo, pero muchas de esas personas, me atrevería a decir que la gran mayoría, no están informadas de verdad y no se atreven realmente a investigar y simplemente repiten lo que se les dice y ya. Y misoginia interiorizada Sí, también. un montón de misoginia interiorizada. Ujú. Es muy fácil simplemente ponerte en contra de las mujeres y ya está. La típica, ¿no? De, ay, pero ¿por qué abrió las piernas? Sí, debiste pensarlo dos Sí, veces, ¿no? Como si fuese solamente nuestra decisión el tener relaciones y quedar claro, exacto. embarazadas. O sea, Siempre se le echa la culpa a la mujer, siempre. ujú. Sí, es un montón. ¿En qué punto crees que Perú ahorita se encuentra con respecto al avance para despenalizar el aborto? Ah, em, lejos. No cerca a lo que está Argentina, por ejemplo. No, no. Personalmente me parece que no. E igual hace, no sé, un año, aprox, un par de años, hemos tenido como diferentes encuentros con activistas feministas de diferentes países que Ujú. también hacen lo mismo que nosotras. En Colombia, en Argentina, en Chile, en México, qué bestias. Son muy capas y están como que en el año 3000 y nosotras así unas guaguas. En México creo que ya se despenalizó o no. Creo que sí. Sí, creo que Sí, sí. sí, sí. Ah, creo que son en algunos estados. Ah, No ya. es en todos, Claro, claro, pues porque cada en estado algunos funciona de forma lugares, claro. independiente. Pero igual, dentro de los estados, aunque sea leal, igual va a haber gente que esté en contra, ¿no? Solo Sí. que la manera en cómo abordan las situaciones en Argentina, en Chile, etcétera, están como años luz de lo que estamos acá. Y poniéndolo en nuestra perspectiva y hablando entre todas las chicas, también ha sido como que, maña, es algo que de repente no va a suceder. Lo más probable es que de repente, si pasa, será cuando tengamos que 60, No, 70, probablemente, pero tal vez lo veamos. pero tal vez lo veamos, sí, eso sí, pero por eso tratamos de enfocar nuestra atención no necesariamente a que, ay, hacer todo para que sea legal, porque sabemos que puede ser algo, un ideal, puede ser algo muy idealizado, sino enfocarlo, hablar de esto, a que se hable, a quitarle el estigma, a que no se Claro. haga desde la culpa. Sobre todo que las emociones que pueden acompañarte al hacerlo no sean la carga tan inmensa que puede conllevar. Y tener en cuenta que el aborto no siempre es la última opción para muchas mujeres, es la primera para muchas. Y está bien, también. Es válido. Está bien, porque para mí, y es algo que aprendí también hace muy poco, yo puedo estar en contra de repente de alguien que aborte a más de las 20 semanas. Yo diría como que ahí me toca fibras que mi cerebro que ha sido, eh, que tiene tantos estigmas y tantas creencias Ujú, religiosas, todavía sigue teniendo cosas. Y para mí, a partir de ciertas semanas puede que sea un poco complejo, pero no es mi vida. ujú, Yo, ¿por qué voy a negarle la información y todo lo que conozco a alguien que está decidido? No me corresponde. ujú. Y creo que va un poco más allá. Justamente está este lado y este temor de qué dirán. O sea, Sí, ¿qué dirán? Y obvio. vivirlo sola o sole. Claro, porque nadie habla de eso. O No. sea, yo he escuchado de personas que, por ejemplo, chicas que conozco que se han practicado un aborto, pero Ujú, porque te enteras por chismes. ujú. Jamás lo van a decir porque es como una vergüenza, es algo que te van a decir la gente, ¿no? O sea, es algo que lo mantienes para ti y lo peor de todo es que vives con esa culpa dentro de ti y no se la dices a nadie a menos que sea alguien de tu absoluta confianza. Sí, y eso, o sea, ¿cuántas personas consideramos a nuestro alrededor, dependiendo de los círculos en los que estemos, que son de verdadera confianza? Porque los casos que nos llegan muchas veces son, estoy sola, estoy desesperada, no tengo a nadie a quien le pueda contar, menores de edad, situaciones de abuso, de violencia. Entonces, ¿qué, a quiénes recurren? O sea, realmente, y eso es Serena Morena visible para personas que tengan los medios, sobre todo acceso a Internet o, o que conozcan un poco más allá y que tengan el privilegio de poder usar redes sociales como donde estamos o tener acceso a un correo electrónico. Pero mujeres o personas que realmente viven en la precariedad
en donde nosotras no llegamos, ¿cómo pueden pasar eso? Y muchas veces es desde, así va a ser mi vida, tengo que aceptarlo. Y luego salen estas situaciones en donde se les cuestiona el por qué tienen tantos hijos o hijas y por qué Claro, no cerraste las piernas o por qué no tomaste otra decisión. horrible. Clasista también, súper Totalmente. clasista. Claro, la gente, es que la gente es tan fácil, ¿no? Que juzguen y que hablen, pero no se atreven siquiera a realmente tener un poco de humanidad y ponerte a pensar que las cosas pasan por algo, no es que Ujú. simplemente porque la gente quiere tener un montón de hijos en todo caso, ¿no? En lo que has mencionado, o que se quieren llenar de hijos y que les gusta abrir las piernas, o sea, hay todo un background fuerte, cultural, con tantas como que aristas, ¿no? Que tienes que analizar, pero es muy fácil hablar, la verdad. Siento que desde el privilegio siempre es muy fácil hablar y, y como no te pasa y como no te afecta, no te importa. Claro, es que es lo fácil, vivir en tu burbuja, quedarte sin ir un poco más allá, porque salir de tu burbuja implica dolor, Incomodidad. implica incomodidad, implica involucrarte y hacerte cargo de muchas cosas que a veces no estamos listos para lidiar. Ujú. Y creo que el activismo, sobre todo el activismo feminista, se trata de eso, de saber que van a haber situaciones dolorosas y el mundo se te hace mucho más amplio y mucho más difícil. Sin embargo, también eres mucho más consciente de tus propias acciones y de las razones por las cuales las personas Claro, actúan. sí, y aparte que siento que te sientes como que más feliz, más en paz contigo mismo, porque si bien es muy complicado y justo en un episodio que hablaba sobre construirse, es bien jodido construirse porque lamentablemente como que es como si hubieras tenido lentes, yo lo veo así, como si hubieras tenido lentes toda tu vida Ajá. y te los quitas. Y es horrible, horrible porque ya dejas de disfrutar de muchas Ujú. cosas Obvio. cuando cuando empiezas a cuestionar tus privilegios y cuando empiezas a deconstruirte, pero al mismo tiempo también te sientes liberado y siento que eso es lo más Sí, importante porque te sientes liberado y siento que te hace un poco más humano y por más que la vida sea un poco más jodida y tal vez un poco más miserable en algunos casos, igual siento que tratas como que lo haces por ti, ¿sabes? Y por los otros, como de estar un poco en paz contigo, de que estás tratando de hacer lo mejor que puedes y que no solamente estás de espaldas hacia la realidad. claro. Y es un choque, es como que se te rompe el espejo, pues. Sí, Que, y sobre todo vas al lado de cuestionar tus propias acciones. Y creo que muchas veces al deconstruir tantas ideas de una sola, puede ser como, abrumador. ¿qué está usando? Y te choca de una, pero también es necesario a veces irnos al hoyo para poder encontrar cómo salir de eso de a Sí, pocos. Y es la única manera. O sea, el cuestionarnos es lo único que nos permite evolucionar. es lo Porque único si que no, tenemos, en verdad. si no, vamos a seguir haciendo lo mismo siempre y conformándonos. Y para poder seguir avanzando como sociedad y seres humanos, tenemos que cuestionarnos muchas cosas. Eso implica irnos al extremo de estar súper hipervigilantes y viendo como que, ay, ¿qué está pasando acá? ¿Y quién está Sí, haciendo sí, tal? Y yo sí. también. Y luego como que, ok, le Sí, bajo las creo que es parte como revoluciones. del proceso, ¿no? Porque a mí también me pasaba lo mismo, como que al comienzo estás súper alerta, ¿no? Ujú. De todo, y ya después como el siguiente paso es tratar de buscar un balance en el cual no solamente no estés como que en un estado de alerta heavy, sino que también para un poco de tu paz mental, porque es Claro. fuerte, por ejemplo, viviendo acá en Perú, ¿no? Que hay tantas injusticias y hay tanto clasismo, hay tanto racismo, tanta misoginia. Tratar de conllevar eso, ¿no? Y al mismo tiempo mantenerte siempre como que vigilante, como dices, es una carga también fuerte. Entonces hay Sí. que tratar de buscar un balance en el cual eso no nos sobrepase y no nos sintamos abrumados por eso, porque a veces uno se puede sentir abrumado, a veces dices, oye, me da tanta rabia que haya tantas cosas que, tantas injusticias y que yo no puedo hacer nada, Ujú. porque soy solo una personita en un sistema gigante dominado por muchos grupos de poder y yo claramente no voy a poder cambiar el mundo de la noche a la mañana y eso también te da desesperanza, te pone triste Obvio. y la única forma es tratar de buscar un balance y decir, bueno, estoy tratando de hacer lo mejor que pueda y eso a veces es lo que basta. Sí, o sea, y creo que, o sea, justo lo que mencionas desde Serena Morena muchas veces es como, a la, como todo, o sea,
poquito que podemos hacer desde nuestras posiciones y ver cómo de pronto como que, pa, toma una ley que te va a quitar todos los derechos, como que, toma, esto que está haciendo el gobierno, el sistema, o lo que hace ministros, etcétera. Como, ah, que nos trae abajo, pero me Claro. parece también lo humano, o sea, ¿cómo no nos va a traer abajo un rato el, oye, y hacernos cuestionar, ¿realmente estamos haciendo algo? Ujú. Y luego regresar a, pucha, sí, es parte de, y darnos esos espacios también, porque desde la chamba que hacemos, que puede ser muy gratificante poder darle las herramientas a quienes lo necesiten, la información, para que puedan hacer las cosas como les parezca. Eh, También está esta situación de qué tanto estamos haciendo bien o qué más podemos hacer. Y a veces puede ser algo personal como, no es suficiente, ¿no? Tenemos que Sí, seguir haciendo o hay que seguir la moviéndonos. autoexigencia. Sí, porque como no lo vemos más, siento que puede ser una carga también entre nosotras, que nos ponemos, nadie nos lo pone necesariamente, cada una, como que, no, que sí, tenemos que seguir moviéndonos y haciendo Ujú. cuando a veces necesitamos sentarnos un rato y ver, oye, de verdad que sí estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos y sobre todo desde la humanidad que nos caracteriza, porque queremos ayudar y hacer un montón de cosas, pero también somos personas que nos cansamos, que nos llenamos de emociones y que necesitamos gestionarlo de la mejor manera que podamos. Entonces, ahí encontrar como que ese equilibrio toma tiempo y también darnos cuenta de, oye, si paras un rato, Está no, bien. no significa que estés haciendo menos, no significa que estás mal, no significa que seas menos feminista, no hay un feministómetro, no hay un... No, es como, está bien, solamente somos personas y estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y eso está bien, y eso es Sí, suficiente a veces. sí, y es bastante, o sea, también creo que esta vocecita de, ay, podemos hacer más, en el lado personal, no solamente también acompañando, es como que puede ser tan crítica que nos puede quitar como que la motivación de hacer las cosas. Sí, claro. Y ahí ya, ¿para qué? Pues, o sea, está bien, me quita un rato la motivación, pero también encontrar que, oye, hay cosas que se están manejando y lo estamos haciendo bien con lo que podemos, o sea, y poniéndolo en perspectiva, em, en un país retrógrado, tercermundista, en donde hay la corrupción que está por todos lados, en donde lo que busca ese sistema es que no hagamos lo que estamos haciendo y darle la contra de por sí ya es un montón. Claro, busca frenarnos, busca, Ujú, busca retrocedernos, pero yo creo que ya no hay forma de retroceder. Yo creo que sí o sí, tal vez no en esta generación, pero en la ujú, siguiente vas a ir avanzando, vas a ir avanzando. La gente se va a mover para luchar porque todas las personas tengan los mismos derechos y ya no va a haber vuelta atrás. Y esa gente conservadora poco a poco se va a ir yendo y van a ser reemplazados por gente joven con ideas frescas, con ideas nuevas y sobre todo con ideas más humanas y con un mayor respeto hacia el resto, ¿no? ujú. Eso quiero creer yo que va a pasar. Sí, o sea, y sería lo ideal y lo más bonito, y yo creo que siempre van a existir personas que estemos en contra porque lo necesitamos también. Necesitamos Siempre que tiene que haber una haya, oposición. siempre tiene que haber para seguir cuestionándonos qué Claro. tan, o sea, pero ¿por qué está de Sí, este claro, lado, porque no? igual es importante, ¿no? Porque a veces uno también puede equivocarse, entonces siempre es bueno que hayan dos lados de la moneda. Ujú, El tema es cuando una se impone sobre la otra y no deja que la otra también avance, ¿no? Desde los grupos como más progresistas, hay que decirlo así, aunque a mí no me gusta decirlo así porque después te dicen, ay, progre, que no sé qué. Pero desde los grupos más progresistas lo que buscamos también es que simplemente el derecho de los otros no sea pisoteado. O sea, es que nadie te exacto. va a quitar más derechos. Nadie, y eso es lo que la gente no entiende, nadie te va a quitar los derechos que tú ya tienes, es solo darles a quienes no los tienen todavía. Nadie te va a quitar tus derechos, eso tú ya los tienes, ¿me entiendes? Es darle derechos a quienes todavía no los tienen y nunca los han tenido porque toda la discriminación que hay. Justamente también va ligado de la mano del aborto, algo que tenemos en común, los grupos conservadores y los grupos como más progresistas y las feministas, ¿no? En general, es que no queremos que haya más muertes, queremos simplemente evitar esas muertes por medio de la legalidad, Ujú. porque con la ilegalidad no está funcionando. Sí, no, pero así lo vemos nosotras. Y no necesariamente lo van a ver así. Y No, y va a ir mucho más allá de lo que podemos hacer. Yo creo que, digamos,
una vía para poder sobrellevar esto es centrarnos en las juventudes, en las infancias, en hablar a las Sí, personas que están creciendo y formando como que y su que van a punto de formar el vista mundo después. exactamente. Porque con las personas que ya son adultas y más grandes, en verdad es complejo que puedan cambiar la manera en cómo piensan, pero igual no pierdo las esperanzas. Ujú. Considero que sí se puede hacer algo por ahí, pero centrarnos mucho más en las nuevas generaciones, que esperemos que me presiento, que realmente se pueda visibilizar mucho más que, o Claro. sea, y lo que estamos viviendo ahora comparado a, no sé, 10 años antes, la cantidad de personas que hablan abiertamente acerca de su orientación sexual o su identidad es completamente distinto hace 10 15 Claro. años. O también las personas que denuncian de injusticia social o en general, ¿no? Cualquier tipo de injusticia es mucho mayor. Uh -huh, Los jóvenes, y yo lo he podido notar, por ejemplo, con mi hermana, yo, nadie nace deconstruido, obviamente. Y yo recién empecé como que a investigar sobre temas de antirracismo, sobre temas de feminismo, como que recién empecé a abrir los ojos cuando yo estaba en la universidad, en un curso que tuve de sociología de la universidad, que me ayudó un montón. Pero yo noto que ella, por ejemplo, empezó desde mucho antes, como que ella ya sabía muchas cosas de esos temas desde que está en el colegio. uh -huh, Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que en verdad sí hay una esperanza porque desde ya muy temprano se están informando sobre ese tema y uh ya la -huh. tienen clarísima. Y eso es importante, algo que a mí me costó, no tanto, pero sí me costó un poco, ¿no? Porque obviamente sales de tu zona de confort y es complicado, pero lo que a mí me costó y lo que yo empecé a descubrir entrando a la universidad, Uh -huh. ellos ya lo saben desde que están en el colegio. Exacto. Y me pasó muy similar, o sea, estoy en una universidad en donde nunca se visibilizó nada de injusticia social, no se Ujú. hablaba de esos temas ni de política. Y yo cuando recién salí de la universidad fue como, ah, ¿qué te hace esto? Ah, voy a informarme más. Y fue como, ya de adulta, no de adolescente, empecé a verlo desde una perspectiva Claro. diferente y ahora, o sea, hablar con adolescentes que están en el colegio, que saben que son feministas o que tienen clarísimo su identidad o su orientación y se permiten ser, me parece algo increíble que Sí. también de alguna manera las redes sociales ha podido visibilizar Sí, y ser una ayuda. totalmente, totalmente. Uh -huh. Como TikTok, siento que Exacto. eso también me parece muy bien, ¿no? O sea, las redes sociales tienen sus lados muy negativos, pero también ha ayudado mucho a que los jóvenes entre ellos también se vayan formando y vayan aprendiendo. Claro, y me parece una posición muy interesante porque, por ejemplo, no sé, en TikTok, cuando veo videos en donde mujeres hablan de aborto, hay muchos comentarios de apoyo, de querer buscar información y los comentarios de trolls, ¿no? Como que, ay, no, existen, Sí, pero obvio, hay sus obvio. respuestas como de, oye, no, cállate la boca, o sea, Sí, date claro, cuenta. lo Ujú, frenan, lo frenan. Y eso es importante porque ya ahí empiezas a ver el cambio, ¿no? Y la claro. gente está dispuesta a frenarlos y no está escondida atrás de la vergüenza. Ujú. Sí, exacto, o sea, más allá, como mencionabas, de la legalidad, que es lo que sí, sería lo bacán, Claro. pero El es primer paso importante. Sí, a la sería bacán, pero una cuota de realidad también es de repente, probablemente no se vaya a dar en los próximos años, teniendo en cuenta el gobierno en el que estamos, o Sí, sea, veamos como que el alcalde, etcétera de cosas, pero eso no significa que vaya a ser un retroceso como sociedad en cuanto a sí, hablar de estos claro. temas. Tal vez en lo político aún estamos muy atrasados, pero socialmente creo que aún seguimos avanzando. Y Sí, eso ya es un poco de consuelo, la es, verdad. es un Y es trabajo, sí. importante porque la gente es quien vota, la gente es quien va a poner a esas personas a representarnos y tal vez no sea en esta generación, pero tal vez en la siguiente sí. Sí, Ahí ya. igual como en el caso de la niña Millie Ujú. sobre el aborto terapéutico, cuando se puso sobre la mesa y se empezó a hablar, oigan, esto está sucediendo y la gente empezó a Sí, reaccionar, si claro. no hubiese habido esa respuesta por parte de la gente de, oigan, fíjense qué tan mal y todo ese cargamontón, hubiese sido lo mismo. Ahora que se habla y realmente el poder está en el pueblo y en la gente. A veces olvidamos de que la gente es la que decide a quién pone y a quién saca, y nosotros somos quienes al final deberíamos tener la última palabra de lo que se está haciendo en nuestro país. Uh -huh. Y lo olvidamos, se lo dejamos en las manos de las autoridades, que son pues personas, la mayoría bastante incompetentes, bastante retrógradas y también pues con intereses de por medio
que van por encima de realmente las personas. Sí, y con tal de que siempre tengamos esta visión de cuestionarnos y seguir yendo un poquito más, creo que confiar en la política en sí, viviendo en Perú, es como que algo nuevo cada día, pero siempre va a haber esta posición también de, ok, ¿qué es lo que se puede hacer, no? A pesar de Claro. todas las inestabilidades emocionales que vivimos los peruanos a lo largo de todos los últimos años, es como que igual siempre se encuentra de dónde partir, bajoneadas un rato, pero luego siguiendo. Es una montaña rusa. Sí, oye, es como que una novela Sí, vivir. así es vivir en Perú, la Sí. verdad. ¿Qué es lo que nosotras, las mujeres, y bueno, no necesariamente las mujeres, creo que en general todas las personas Ujú, que queremos apoyar a las mujeres y a las personas gestantes a la hora de, por ejemplo, si tenemos alguna amiga o algún conocido, ¿no? Que tal vez esté buscando abortar, ¿qué es lo que podemos hacer desde nuestra posición? ujú. Qué chévere esa pregunta porque creo que estamos, o sea, sí, somos mujeres y a lo largo de nuestra vida ninguna amiga nos ha contado si es que ha pasado por un proceso, es porque no hemos sido las personas correctas para contarles. Entonces creo que debería partir de cuestionar nuestra posición, nuestras creencias y realmente saber qué tan importante es eso frente a la vida o la experiencia de mi amistad, de mi Ujú. amiga. Entonces, creo que en esos momentos tan difíciles a veces nos podemos poner una carga bien grande de cómo es que tengo que actuar para ayudar a mi amiga, Claro, qué es lo que puedo hacer y a veces puede ser muy idealizado como que tengo que hacerlo bien y qué decirle que no. Y a veces lo único que ayuda es estar, porque la información se puede conseguir. El recurrir a espacios o a lugares confiables es difícil, pero Serena Morena existe. Entonces pueden recurrir a Serena Morena. También hay diferentes organizaciones que dan información y más allá de, ok, darte la información para hacer el proceso, que eso se puede conseguir, es el apoyo emocional, es el acompañamiento, es el estar, es quitarnos todas estas ideas que tenemos de lo correcto y no lo que no es correcto, porque eso queda en segundo plano frente a cómo le está pasando esta persona, que es mi amiga. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo opine, si es que no estoy de acuerdo un rato, se queda atrás, porque ahorita es importante lo que ella puede estar pasando. No vamos a saber nunca cómo es vivir un proceso de aborto cuando no lo hemos experimentado como tal. Y lo más probable es que algunas personas no lo vayan a vivir porque no lo saben. Y ya. Pero eso no significa que nos haga menos empáticas frente a diferentes claro. situaciones. Entonces, el hecho de estar, el hecho de acompañar, sobre todo el hecho de no juzgar, ya es un montón. Y esto de si no conocemos a una persona que haya abortado, es porque hay algo que de repente puede que estemos haciendo mal, como para que no estemos dando la confianza suficiente como para que nos lo cuenten. Y creo que ser un espacio seguro es algo en lo que se trabaja, no necesariamente se da de la noche a la mañana. Y podemos cuestionar muchas de nuestras prácticas y sentirnos mal por ello, pero también enfocarnos en el presente, ¿ok? Muchas de las cosas y justo lo que hablábamos de todas las cosas o las creencias religiosas que hemos podido aprender o nuestras posiciones antes se quedaron en el pasado y ahora nos corresponde de acá al presente qué es lo que puedo hacer, de acá a ahora qué es lo que quiero hacer, cómo quiero sentirme frente a estas situaciones. Ujú. Qué bonito. Sí, es verdad, creo que a veces solo estar ahí para las personas ya es un montón, Sí. porque a la hora de que alguna persona vaya a abortarse, el problema es la soledad, el sentir que no le puedes contar a nadie, el sentir que estás solo en tu proceso, que no tienes a nadie que te ayude porque probablemente te vayan a juzgar. Ujú. Eso es muchísimo de los casos que podemos recibir, de no tengo a quién contarle o mi pareja no sabe, cómo hago sin que se entere. Fuerte, la falta de comunicación también. Sí, o sea, las situaciones de violencia en las que pueden vivir, las situaciones de violencia normalizadas, Sí, las sí. situaciones de violencia que no se dan cuenta que es violencia. Entonces, ese es súper yuca, o sea, verlo desde, ya te ayudo, pero también, obviamente tenemos que dar nuestra cuota de, te ayudo dándote información en esto. Si quieres conversar, obviamente acá estamos. Si quieres hablar un poco más de esto, acá estamos. Y eso es lo que tratamos de hacer, no solamente dar información, que la información que la tenemos es validada por la OMS,
garantizada de que va a pasar esto, 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 mira, vas a hacer esto y va a pasar esto, 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 y tú ya lo sabes. Mientras más Ujú. información tengas, más segura te vas a sentir, pero también mucho más está el lado emocional, que no solamente es dar información, ok, te mando un audio para que sepas que soy una persona como tú, estoy aquí, qué es lo que puedes pasar, me puedes contar también, Ujú. entonces se hace un proceso un poco más integral, digamos, el poder ayudar desde ahí. Y también está súper bien saber si es que tu amiga, está pasando por un proceso y para ti es demasiado, no tienes por qué estar ahí si es que en vez de aportar vas a hacer algo que no va a ayudar en ese Vas a momento. restar. Exacto. Y lo mejor es hablarlo también, como no es nada con lo que tú estás viviendo, es que son mis cosas y necesito tomarme un rato para procesarlo. Lo cual está bien siempre y cuando lo comuniquemos también. ¿Qué opinas de los grupos de la oposición, de los grupos pro vidas que hay aquí en Perú? ¿Cómo es que desde Serena Morena tratan de gestionar con la oposición, con los grupos de odio? Pucha, sabemos que van a existir y van a estar ahí siempre. Entonces, de que hay momentos en los cuales renegamos y creo que una de las cosas que tenemos es a nosotras. Entonces, hablarlo, exteriorizarlo, estar unidas en la indignación nos ayuda un montón, molestarnos en colectividad nos ayuda un montón y también verlo desde, ya, está esta situación y dejarnos sentir un rato, o sea, saber que hay algo que nos parece totalmente injusto, no necesariamente significa ya, pero ¿qué toca hacer? O sea, ¿Qué ya, voy a hacer? ¿y qué voy a hacer? Reaccionar. Sí, también está bueno como, oye, esto me llega y un rato voy a estar molestada por eso y me voy a tomar Ujú. un rato. Está bien, porque ¿por qué vamos a procesarlo de la misma forma todos? No tiene que ser así. Entonces, creo que hablarlo nos ayuda a sacar también cuando hay cosas que nos indignan un montón o falsa información falsa que vemos en redes, tratamos de, no sé, hacer una publicación, ya vamos a hacer una publicación sobre esto, ya vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar en redes sobre tal, vamos a hacer stories sobre tal cosa, o tener talleres para poder accionar en colectividad. Entonces, creo que eso nos ayuda un montón, el saber que existen y que van a seguir y que van a ponernos trabas, obviamente, pero el hablarlo, no que solamente se queden, ah, ya, sí, bueno, Me enojo acá. y ya, ahí Sí, está. lo hablamos y también vemos en el momento en el que sea idóneo, ya, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Hay algo que podemos hacer? Y hacerlo. Ujú. Pero creo que hemos aprendido en colectividad a no quedarnos con lo que podemos estar atravesando, ya sea injusto, porque hay muchas situaciones injustas que vemos que están fuera de nuestro control y es lidiar con, ¿qué hago con esto que sé que es injusto y que no puedo hacer nada? Lo hablo, no me lo guardo. Y creo que eso es algo muy poderoso que se tiene, no necesariamente en todos los grupos de amistades o colectivas o activismo, pero es algo que se crea y se forma. Y creo que en Serena Morena sí lo tenemos. Les quiero mucho. Sí, sí lo tenemos. Entonces, sí, Sí, eso es y muy es una bonito. forma muy saludable, creo. Bueno, creo que va también desde tu perspectiva psicológica. Creo que también. Sí, porque es algo que muchas personas, psicólogos, ¿no? Te dicen con respecto a pasar por eso, ¿no? A no Ujú, reprimirte, a pasar por eso, a sentir eso y después ver qué es lo que puedes hacer ujú, desde tu posición y claro. desde tus herramientas y lo que tienes a la mano. Sí, y claro, yo lo veo desde esa perspectiva y también tener en cuenta que a veces no se nos va a hacer tan sencillo hablarlo, o sea, no para todos va a ser tan fácil, oye, esto que me molesta lo Claro. visibilizo, pero está bien también porque hacemos ahí lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, no sé, ahí, y creo que lo que funciona un montón, que hemos aprendido, es como que, no sé, vemos tal figura de derecha, pero conserva, que saca un montón de cosas en redes y como que, lo compartimos en nuestro espacio, como que, ay, miren lo que ha puesto, tal cosa. Y la renegada es ya sentirte acompañada, como, Ya. qué bueno, amiga, saber que no solamente yo me siento así, sino que a ti también te molesta. Ok, está bien, no estoy solita en esta emoción, No estamos estoy ahí, solita en esta situación de claro. enojo. Ujú. Perfecto. Sí, me parece que está súper bien, en verdad,
que haya ese acompañamiento Sí, como el apañe, Sí, como el ahí apañe. que nos Sí, abrazamos virtualmente muchas veces por la pandemia ha sido ajá. como que abrazos virtuales, pero el estar en contacto, el hablar, creo que mantiene como que la motivación que tenemos para seguir haciendo lo que hacemos, que muchas veces se nos hace muy complejo Me por imagino. los diferentes casos que podemos ver que también, o sea, nos pueden superar muchas cosas. Es como, o esas que esto yo no puedo verlo, como que Claro, no, me imagino que los casos que deben recibir deben ser muchos muy fuertes. son varios complejos, sí, y hay otros que pueden ser mucho más llevaderos, pero creo que hemos encontrado cada una, la manera en cómo lidiar con eso. Y Claro. saber, sobre todo, creo que es lo que hemos aprendido a ponernos límites, que a veces por querer ayudar tanto nos podemos olvidar de cómo yo me estoy sintiendo Obvio, claro, también tienes que y pensar en ti. necesito como, para poder hacerlo bien, tengo que estar bien y Ujú. saber Sí, cuándo ponerle un chepi y parar y cuándo seguir. Entonces, sí, creo que estar en constante, ok, yo cómo me siento con esto, qué es lo que puedo hacer, esto me está superando o no, es una de las razones por las cuales seguimos haciendo lo que hacemos de manera continua. Entonces, claro. es un trabajo bien de estar en contacto con tus emociones y que cosa que no puede ser, no es tan fácil siempre, pero es para justamente poder hacerlo un poco más. Tenerte empatía a ti para que tú también puedas tener empatía con el resto de personas que vas a ayudar. Exacto, porque también está el lado de em, sobrecargarte de muchas situaciones y pasarlas, que te lleva al desgaste empático, que al final es una situación que hace 2 años te podía hacer como, wow, luego te queda como, ah, ok. Claro, te deshumaniza, ¿Qué es lo que ¿no? pasa en Claro, el sector salud? Muchas sí, veces. De sector salud público, como que gente, no sé, ves doctores que les cuentas una situación y sensibilidad, empatía no existe, cero, porque es algo tan continuo sí. que simplemente... Y siento que incluso no solo en el sector salud, sino Ujú, que creo que ya va más a un tema social generalizado, porque a veces en redes y, y en general en Internet no vemos tantas noticias ujú. fuertes y tenemos a la mano la información, tanta información de todas partes del mundo, que cuando vemos, porque hay tantas cosas horribles que pasan, Sí, entonces como no estamos tan saturados de cosas horribles que van pasando, ya nos comienzan a deshumanizar, porque decimos, sí, y a mí me ha pasado, yo me he dado cuenta, ¿no? Cuando hay, a la hora de las noticias, y siempre decimos, ay, siempre ponen cosas feas, pero es la realidad, ¿no? Lamentablemente. Pero a veces tú ya te quedas como que, otra más, ¿no? exacto. Es como que, lo mismo de siempre. Esto ya lo había visto. Entonces, como que también eso creo que este avance tecnológico que nos ha hecho, nos ha hiperconectado a todos y nos ha Ujú, también puesto la información a la mano, ha hecho que también nos deshumanicemos un poco, que sí, es una de las partes negativas, porque ya todos estamos tan acostumbrados a ver todo lo malo que ocurre, porque ocurren tantas cosas horribles, ujú. que ya simplemente lo hemos vuelto como parte de nuestro día a día. Sí, Entonces ya no nos sorprende, ya no nos causa dolor. Hay gente que sí, ¿no? Pero, o sea, a mucha gente ya es como que, qué pena, claro. pero Y sigo haciendo lo que estoy haciendo y ya está, ¿me entiendes? claro, y agrégale la culpa que sientes porque no te importa. Claro, que bueno, no todo el mundo siente eso, Claro, exacto. pero sí, entiendo también eso, como de, después como De un de, rato como, por ejemplo, y personalmente, con este caso de la niña ajá, Milagro, fue como para mí, no voy a ver esto. O sea, al principio es como, no lo voy a ver, porque estoy cansada, y no es porque no me importe, pero estoy cansada de que todas las noticias que vea usualmente sí, sean claro, así de desgastantes, y es como, no, no puedo, no, prefiero no, y lo aplazaba, como que no quiero verlo. claro, y se Ahorita, entiende también, también es entendible que pasen esas cosas, ujú, porque vivimos en un país tan insensible hacia los derechos de las personas, de las mujeres, de las niñas, que es que ya llega un punto de hartazgo en el que en verdad tú ya quieres pasar y no quieres sí, verlo, exacto. porque sabes que también a ti te duele, o sea, obviamente a esa persona le va a doler más, pero a ti también te duele, y no quieres seguir alimentando Indagando eso, y, claro, poniendo el dedo en la llaga, sí, ¿no? exacto. Que a mí me ha pasado también que pues, te sale ¿no? noticia, en especial la de las niñas, ¿no? Ujú, Niña que fue violada por su padre, después niña que fue violada por su tío, niña que esto, niña que lo otro, y al final te quedas así como que otra más,
y otra más. Y no es que no me duela, no me dé pena, pero es como que estoy cansada de ver que sigue paseando lo mismo y no se hace nada. Exacto. Es como la indignación es tanta que ya ni siento, como ya me adormece, como ya Sí, otra situación más. sí, Entonces, exacto. y para mí fue esto de no tengo la fuerza para ver esto, lo voy a aplazar hasta que me di cuenta como que se hablaba más y se hablaba más y la gente se indignaba más y fue como, de repente hay algo que se puede hacer, ok, Ajá, me voy a interesar en esto. Y ahí recién fue como, oye, sí, en verdad, y se logró. O sea, que se pueda hacer un aborto terapéutico que era algo, no le están haciendo ningún favor, es un derecho que le corresponde. Fue como, ya, bacán, pero también tener en cuenta que van a haber estas situaciones o van a haber estos casos que nos pueden desgastar y no está mal que te tomes un break de eso porque no te hace menos humana, te hace humana, cansada de todo lo que estamos viviendo y no hay una manera correcta de lidiar con tantas cosas y tantas situaciones terribles. No hay una manera correcta, o sea, tampoco es que tenemos que estar ahí pendientes y sí, ayudar. claro, No, ni que fuésemos robots. Está claro. bien ver hasta dónde y hasta dónde no. Entonces creo que el ir aprendiendo eso y saber que podemos filtrar cierta información, saber para qué estoy lista y para qué no estoy lista, nos puede ayudar un montón también. Es sano también. Ujú, ¿Qué condiciones crees tú que se tienen que dar para que en el Perú se pueda legalizar el aborto? Por ejemplo, no sé, que haya un límite de tantas semanas, por ejemplo, ujú. o que sea gratuito. O sea, ¿me entiendes? ¿Qué cosas tú opinas? ¿Qué medidas se deben tomar para que se pueda legalizar el aborto de una forma eficiente en Ujú. el Perú? Me parece que principalmente tiene que haber educación frente a los procesos, no solamente en cuanto a educación de cómo hacer el procedimiento en sí, porque con pastillas también se puede hacer y funciona, sino por el lado emocional, de qué es lo que implica. Em, Como mencionabas, lo de las semanas, en varios países de Latinoamérica se da la legalización hasta la semana 12. ¿Por qué? Porque a partir de del segundo trimestre sí implica más riesgos y también implica, eh, puede ser prácticamente como un parto, que puede hacerlo más sencillo, pero también puede ser más riesgoso. Entonces, en el primer trimestre, porque es mucho más sencillo, y es hasta donde se acompaña con pastillas también, porque es un saco gestacional, no necesariamente tiene algún tipo de aspecto, Ujú. entonces es mucho más sencillo, es menos doloroso y el impacto emocional no es tan grande como podría ser a partir del segundo trimestre. Ya, Pero va a depender muchísimo de cómo se vaya a dar el proceso, porque puede ser, ok, legalización, pero de manera quirúrgica, que es una cosa completamente distinta a lo que hacemos nosotras, por ejemplo. Los procesos quirúrgicos siempre van de la mano con un proceso riesgo, traumático claro. también, por el dolor que puedes experimentar físicamente y sobre todo porque hay otras personas involucradas usando tu cuerpo y trabajando en tu cuerpo. Y eso puede ser difícil. Pero cuando es un proceso con pastillas, está la seguridad de saber qué cosa es lo que le va a pasar a tu cuerpo y sobre todo tú estás en control de lo que estás haciendo y sabes qué es lo que va a pasar. No hay nadie que esté interviniendo más que tú y las personas que quieras que intervengan. Y sobre todo que lo puedas hacer en la comodidad de tu casa. Entonces, si es que se legaliza con pastillas, sería un golazo, hablando de físicas, porque obviamente lo puedes hacer en tu espacio donde tú te sientas cómoda y no yendo a otro lugar en donde puede ser algo un poco Invasivo, invasivo y sobre todo el trato que te puedan dar, que claro. no es arriesgarte a eso. Entonces, yo consideraría la cantidad de semanas que usualmente se da en el primer trimestre, eh, la legalización, pero si va a haber frente a qué, porque, o sea, el aborto terapéutico está, pero no el aborto por violación, por ejemplo. No se considera un aborto terapéutico el aborto por violación, cuando la vida de la madre está en riesgo, pero la cantidad de casos en las que las vidas de las mujeres Claro, están en riesgo y no se les informa. ¿qué me digas? Yo creo que para todos, desde mi punto de vista, debería ser para todos, de forma gratuita,
Sí, yo sí considero que debería haber, obviamente, ¿no? Hasta cierta semana, Ujú, pero que eso también vaya acompañado de, obviamente, educación sexual, ¿no? Información, como ujú, dices, porque yo me acuerdo que en el colegio, la única vez que me hablaron sobre educación sexual fue en quinto secundaria, en una clase que duró 1 hora como máximo, y eso fue todo, ¿me entiendes? ujú, Que fácil en otros colegios sí hay más, pero no creo que en los colegios, por ejemplo, nacionales, se hable demasiado de eso. ujú, Entonces, el tema es que también los jóvenes puedan ser conscientes de eso, ¿no? Para evitarlo. Y si se da, ahí tienes las opciones. ujú. Claro, o sea, Porque también hay mucho tabú con eso. sí, claro, y que no se habla necesariamente de eso y, o sea, también que son casos que nos llegan en el saber, no tuve relaciones coitales, pero tengo miedo de estar embarazada. Ujú. O, no sé, usé condón y pastilla, pero seguro estoy embarazada. Como que hay un montón de desinformación Desinformación, que te lleva al claro, miedo y que te lleva a pensar, ah, seguramente estoy embarazada. claro. Cuando son situaciones que en verdad no tienen relación. Entonces, sí, que va de la mano primero con la educación que tiene que haber por ese lado de la educación sexual integral que debe darse. em, y también en relación al aborto, que lo que tengo entendido es que, no sé, tengo mi sobrinito que está en el colegio y está en tercera secundaria, y mi hermana, su mamá me contó, sí, que tiene un curso en el que le hablan sobre esto, pero no van a fondo porque yo he tenido que explicarle un montón de cosas, que no sé qué, y deberían enseñar en el colegio, y yo, sí, pues debería ser, y no va a darse cuando hayan estas familias o estos padres de, ¿sabes qué? No, esto Con no mis le hijos permite. no te metas. Exactamente. Yo Entonces, educo a mis hijos, yo si les voy a enseñar y no les no les enseñan enseñan nada. nada, ¿no? O sea, ¿qué educación les estás enseñando más Exacto. que tu silencio e ignorar una realidad? Porque no es que con la prohibición o el no hablemos de esto no vaya a suceder, o sea, Con la obviamente, abstinencia, exacto. Entonces, claro. mientras más se hable, que creo que es el temor, ¿no? No hables de esto porque va a suceder. Nada que ver, más bien háblale para que se sepa qué es lo que se va a hacer. Claro, a partir de la desestigmatización es que uno empieza a realmente mejorar la relación que tienen los adolescentes, ¿no? Los jóvenes con el sexo y con básicamente la planificación familiar y todo Ujú, esto. Ahí es donde empieza, porque al final de cuentas estos adolescentes que salen embarazadas, no por violación, pero sino las que salen embarazadas por algún descuido, por falta de información, es claramente porque no tuvieron una educación, no tuvieron padres que los estuvieran acompañando. En el colegio no te dicen nada o te dicen una cosa muy por encima. ujú, Y claro, entonces, y después se están quejando, ¿no? De que, ay, no, que abres las piernas y todo esto, pero es porque no tuvieron la educación necesaria y ujú, ahí está también la falta de empatía. En Perú la verdad es que la educación deja mucho que desear en todos los aspectos. ujú. Sí, y es súper fuerte. em, es como si estuviésemos pidiendo un favor, ¿no? De, oye, por favor, enseñen esto. Cuando es lo que nos corresponde. Pero Sí, también es, ok, trabajar con lo que tenemos. Y actualmente hay colectivas también que se encargan de psicoeducar y educar en cuanto a sexualidad, que se encargan de ir a diferentes colegios para hablar de, oye, esto es tabú, hablemos de esto. Y si bien no necesariamente están como trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación o con el gobierno, igual hay colegios que sí lo permiten claro. porque hay estas juntas de padres, etcétera. Entonces, lastimosamente que es un privilegio y que es una oportunidad para algunos colegios, lo es, y para algunas personas también. Sí. Entonces es cuestionar un poco más allá de qué es lo que se hace justamente con las personas a las cuales no les llega esta información. O sea, cómo se puede trabajar por ese lado, que es personas que no es que no quieran tener la información, es que ¿cómo puedes aprender algo que nunca te enseñaron? O sea, de verdad, no, ¿de dónde yo aprendo si es que nunca me lo enseñan? Y no estoy, o sea, cada vez que toco la puerta para aprender me lo niegan. Claro. Entonces es ir un poco más por ese lado, que también el hecho de el aborto me parece muy importante hablarlo sin que tenga que ser como, ay, sí, que un aborto, porque creo que va mucho de la mano con toda esta imposición religiosa y todas estas creencias, que tenemos que salir un poco más allá de eso. Y
hablar de eso también significa como que la creencia que tiene una persona, no sé, que es creyente de alguna religión o católica, es ir justamente a lo que te han hecho pensar que es cómo se forma tu creencia Claro. y destruirla, que no tiene que ser así, sino como, Cuestionarte. exacto, no está mal tampoco. Claro, tú decides en qué creer, pero la cuestión es que tú también sepas la otra cara de la moneda, Ujú, ¿no? Y ya tú decides qué hacer con eso. exacto. Yo pienso que a la hora, por ejemplo, de que pedimos que el aborto sea seguro y gratuito para todas, hay muchas personas que dicen, por ejemplo, yo no quiero que de mis impuestos salga dinero para que una chica que decidió abrir las piernas vaya a abortar, ¿no? Sí. Y es muy complejo porque siento que a veces no se toman en cuenta de que, y bueno, no sé si este ejemplo a muchas personas les cuadra o no, pero por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, tiene cáncer, ¿no? Ujú, Y ponte que tú has fumado toda tu vida y tú sabes de que fumar te hace daño, ujú. que te puede dar cáncer y te da cáncer. No hay gente que te va a decir, oye, no vas a recibir servicio oncológico porque fumaste toda tu vida y por eso yo no te voy a Claro, y tú apoyar. sabías en lo que te metías. Claro, exacto. Eso es una cosa. Pero también hay otra cosa que es el hecho de que a veces, incluso con ese pago que vamos a hacer desde nuestros impuestos, porque va a salir de los impuestos de todos, Ujú, es que tú también puedes incluso evitar, o puedes ahorrarte incluso que jóvenes en situaciones de precariedad no estén en esa situación de precariedad y que puedan tener oportunidades de salir, de involucrarse en el mundo laboral porque ya no han tenido este hijo que no querían tener. ujú. Entonces, como que siento que a futuro sí puede generar un beneficio mayor que la gente no ve. Y eso también es importante. Date cuenta que no es como que muy fácil decir como que "Ay, yo no quiero que de mis impuestos salga, pero tal vez a futuro el beneficio es mayor todavía, Ujú. porque hay más personas que van a poder tener la oportunidad de salir adelante y que no van a estar pausadas porque se les truncó la vida porque tuvieron que tener un hijo que o por aborto o por descuido, por falta de información, lo han tenido, ¿no? Sí, es como, igual creo que es el mismo argumento de, no quiero que de mis impuestos se usen para las personas que están en la cárcel, ¿no? Para los reos o para esto cuando o sea, nos olvidamos de lo esencial que es la humanidad también, o sea, y de la falta de empatía, como que a veces nos cegamos tanto o nos podemos cegar las personas tanto en lo que tiene que ser que nos olvidamos de que somos humanos y humanas y que también, o sea, a ti te pueden pasar muchas cosas que te van a llevar a situaciones complejas que tú no vas a querer, pero otras personas van a estar ahí para Claro, ayudarte. y gracias tal vez a los impuestos de otras personas es que tú también vas a poder tener acceso a cosas que tal vez en otras condiciones te costaría un montón de plata, Ujú, ¿no? claro, Es, entonces, es vivir en comunidad, obviando la corrupción que puede haber, porque claramente hay mucha corrupción con respecto a lo de los impuestos y tal y el dinero, pero de eso se trata, creo yo, como este consenso invisible en el que vivimos todos, que se supone que todos damos para que a nadie le falte y para que todas las personas cuando necesiten un apoyo lo tengan ahí y que a cualquiera de nosotros nos puede pasar y lo pronto es que nadie recién se sensibiliza hasta que a alguien cercano le pasa también. sí, y creo que el poder no nos permite ver más allá, porque sin este concepto de poder, eh, todos seríamos o nos veríamos en el mismo piso, todos estaríamos en el mismo nivel y no es así, pues no, por eso hay personas que se creen mucho más superiores y consideran que hay personas a las cuales no les corresponde tener derechos, Sí, servicios, acceso a lo mismo que tienen los demás. Y va a seguir existiendo ese ejercicio de poder y creo que frente a eso, o sea, y sería lo ideal, ¿no? Como que, oye, ver y trabajar en comunidad y lo bonito, pero no necesariamente es una realidad en la que estemos viviendo ahora y que no, posiblemente no la vivamos, pero ¿qué se puede hacer con eso? Que creo que es lucharla y seguir hablando y llegando a espacios de repente que no usualmente llegamos, ujú, que es salir un poco de eso. claro. Ujú. También siento que va de la mano mucho con la idealización de la maternidad, Sí. que muchas personas tienen esta falsa idea, ¿no? De cómo es que una mujer tiene que ser madre, y que claro, va de la mano del machismo, por el cual no se concibe el aborto como una opción
para una mujer porque automáticamente se piensa de que las mujeres a la hora de ser madres son súper poderosas, tienen que ser perfectas, entre muchas otras creencias que les ponen a las mujeres, y que es como que no, tú no puedes abortar porque es que es tu hijo, porque va a ser tu futuro hijo y tú cómo vas a querer abortar algo. Entonces como que siento que también todo ese machismo que Ujú, es parte de nuestra cultura, también ayuda a que podamos retroceder en tratar de conseguir como que mejores condiciones de vida para las mujeres, ujú. porque está esta idealización de la maternidad. Sí, es que las mujeres hemos venido a la Tierra con un rol y cuando este rol no se cumple, no estamos haciéndolo bien. Y este rol siempre ha significado no centrarnos en nosotras, sino en el servicio y en el cuidado de los demás, sobre todo de los hijos o hijas. Entonces, claramente que va a haber este estereotipo y esta imposición de la maternidad y que es algo que vemos muy frecuente también, ¿no? Como que podemos tenerlo muy interiorizado el hecho de, sí, yo no quiero ser mamá, pero si es que abortas o piensas en abortar como en duda no solamente tus valores o moral, sino ¿para qué estabas acá? ¿Para qué has Tu venido valor entonces como si no? mujer, Exacto, ¿para qué has venido si no vas a hacer lo que tenías que hacer? claro. ¿No? Que es como el trabajo en los hombres, como que mantener a tu familia. Y es como, son esas justo esas creencias las que te Claro. tumban, pues, ¿no? Esas expectativas de género, ¿no? Esos roles de género imposibles de seguir, y que sí, automáticamente, y mucho más fuertes en las mujeres, y que si tú no los cumples, automáticamente eres una mujer desechable, una mujer que no es realmente una mujer de verdad, Ujú. una mala mujer, Exacto, ¿no? o sea, es súper grande Y toda lo esa peor de carga. todo es ser una mala madre a los ojos de las personas, que claramente que hay malas madres, ¿no? Obvio que las hay, pero no porque tú decidas abortar, por ejemplo, o haya momentos en los que te sobrepasen, momentos en los que tú también estés vulnerable, momentos en los que te puedes equivocar, también son válidos, pero cuando eres mujer no tienes no tienes ese permiso de equivocarte y ese permiso de decidir Ujú. por fuera de lo que ya está estipulado que tienes que hacer. Claro, y sobre todo si es que ya eres mamá y decides ya no maternar si es que estás embarazada, como pero ¿qué estoy haciendo, no? Y es algo Claro, que nos llega un montón claro. de, ya soy mamá, ya tengo 3 hijos, pero ya no puedo, pero está mal, y es como que esta disonancia y de no saber qué hacer cuando no te hace mala persona, no te hace mala mamá, no te hace mala mujer, te hace Claro, persona decidiendo. Pero todas estas imposiciones siempre han sido tan grandes que nos ponen estas trabas, ¿no? Nunca va a ser suficiente. nunca va a ser suficiente. Aquí Mili del futuro para pedirles perdón por el abrupto corte del episodio. Tuvimos un pequeño problema técnico, se nos fue la batería y por eso se cortó la entrevista ya al final. Pero lo que quería decir es que es importante apoyar a estas colectivas sin fines de lucro. Podemos ayudar por medio de la compra de la merch oficial de la marca, compartiendo, dando visibilidad, siguiendo, para que este tipo de organizaciones pueda seguir ayudando a más mujeres. Así que nada, de mi parte y de Berenice y de Serena Morena, les mandamos un saludo, espero que les haya gustado el episodio y la próxima vez voy a estar muy al tanto de que no se me vaya la batería otra vez. Bye, un beso.